Hoy te envío un saludo muy especial desde el museo más antiguo construido con ese propósito, es decir, el Museo de Historia Militar de Austria. Vamos, te voy a mostrar dos detalles interesantes, sobre todo y ante todo, evento correspondiente a la Guerra de los 30 años. Muy bien, nos encontramos en el vestíbulo del museo o sala de generales. Podemos ver 56 estatuas que nos muestran emperadores, reyes, príncipes, generales, 1000 años de la historia de Austria. Y hoy deseo compartir con ustedes a nuestro Fernando III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Bohemia y de Hungría, y quien va a ser nuestro protagonista en el día de hoy. En estas escaleras que siguen vamos a encontrar 4 estatuas de generales fieles a su majestad el emperador Francisco José I, generales que jugaron un papel muy importante en la sangrienta represión de 1848. Por ejemplo, Radetzky o el ban croata Jelačić. Hay que recordar que las 56 estatuas que encontramos en el vestíbulo o en la sala de generales son de mármol de Carrara. En el centro del techo, que tiene una gran cantidad de adornos de oro, podemos observar representaciones alegóricas. Por ejemplo, en el centro, unidad y poder; a la derecha, honor y gloria; y a la izquierda, cordura y valentía. También podemos ver en la parte posterior grupo de esculturas denominado Austria, diseñado por el artista Johannes Wenck. Ahora nos desplazamos hacia la Sala de la Gloria. Estas escaleras fueron realizadas por Karl Rall en 1864. Ahora nos dirigimos a la Sala de la Gloria. Está situada en la sala central. Podemos ver la cúpula de 26 metros con sus alas laterales a la izquierda y a la derecha, unida mediante pórticos abiertos. Podemos también percibir, sin dudas, elementos bizantinos, orientales. Es, sin lugar a dudas, la cúspide artística del arquitecto Theophil Hansel. También podemos ver 45 frescos de Karl Blas, donde nos muestra eventos gloriosos de la historia de Austria, desde los Babenberg hasta el reinado de Su Majestad el Emperador Francisco José I. El primer detalle en el marco de la Guerra de los 30 años que deseo compartir con ustedes es este precioso fresco de Karl Blas, donde nos ilustra el triunfo de las tropas imperiales católicas
bajo el mando del archiduque Fernando, año 1634, en la famosa batalla de Nördlingen, hoy día situado en Baviera, y quien 3 años después se va a transformar en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Otra batalla que deseo compartir con ustedes es este precioso fresco, ya no en el marco de la Guerra de los 30 años, pero sí en el contexto del enfrentamiento con el imperio de los otomanos. Aquí vemos la famosa batalla, el consejo de guerra correspondiente a la batalla de San Gotardo, situado en la actual Hungría, cerca de la frontera con Austria. El general italiano Montecuccoli y príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico sale victorioso, derrota parcialmente a los otomanos. Otro fresco precioso también de Karl Blas es o corresponde a la famosa batalla de Senta, situada actualmente en Serbia. Aquí Eugenio de Saboya logra derrotar al Imperio Otomano y los obliga a negociar, y 2 años después, en el Tratado de Karlowitz, los otomanos se ven obligados a entregar nuevamente Hungría y Transilvania. Otro fresco precioso correspondiente al año 1700 es el famoso sitio de Turín, en el contexto de la famosa guerra de sucesión española. Desde la Sala de la Gloria, o parte central del Museo de Historia Militar de Austria, abierto al público en 1869 como museo, continuamos viajando en el tiempo y nos desplazamos al siglo XVII. Es que realmente el siglo XVII en Europa estuvo marcado por 2 grandes conflictos. El primer conflicto, el enfrentamiento entre católicos y protestantes, aunque en mi opinión personal no conozco en la historia de la humanidad un solo conflicto como consecuencia de religiones, sino de intereses. Y el segundo conflicto en Europa estuvo marcado por el enfrentamiento continuo con el imperio de los otomanos. Y como estamos en la sala del siglo XVII, es importante recordar que Luis XIII y Luis XIV en el Reino de Francia aspiraron a la hegemonía de Europa e intentaron sofocar el poder creciente de los Habsburgo. Hasta principios del siglo XVII, las tropas imperiales variaron en equipamiento y eran reclutados solo para la duración de una campaña. Solo a partir de ese momento se crearon de manera permanente. Debido a la falta de fondos del emperador, la financiación del contingente de tropas se hizo en parte a través de señores de la guerra, como este señor que tenemos enfrente, el duque Alberto de Wallenstein. Y el segundo detalle que deseo presentarte en la Guerra de los 30 años es esta arma de fuego portátil estándar utilizada por los mosqueteros. Esta arma se llama el mosquete de llave de mecha. Mide
1,25 metros y pesa 7 kilos. Vemos la mecha, en un extremo se empapaba de salitre. El fusil tiene un alcance de 150 hasta 200 metros. Los soldados mismos llevaban sus balas y ellos mismos fundían. Vemos los depósitos de medida de pólvora. El mosquete necesitaba entre 1 minuto y 3 minutos para ser cargado nuevamente. Y después de 10 disparos se necesitaba hacer un mantenimiento minucioso de la misma. Aún continuamos viajando en el tiempo y permanecemos en el siglo XVII. El ejército otomano estaba organizado de una manera totalmente diferente al ejército centroeuropeo. Y también estaban equipados de unos elementos pocos comunes. Por ejemplo, encontramos el arco de reflejo y flechas, ya muy poco utilizado en centro de Europa, pero un arquero bien entrenado era mucho más eficiente que un mosquetero que usaba el arma de fuego. Por ejemplo, recordemos que el mosquete de llave de mecha tenía un alcance de 150 a 200 metros. Estas flechas y el arco de reflejo tenía un alcance de hasta 300 metros. Entonces, recordemos que también el soldado en el arma de mosquete de llave de mecha necesitaba de 1 hasta 3 minutos para cargar nuevamente el mosquete.